Hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 26 de marzo del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla en toda la geografía ucraniana, pero también otras informaciones y noticias internacionales muy interesantes que están relacionadas directamente con lo que sucede en esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me ven desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores del canal. No solo a los que están desde el principio, también por supuesto a los que se han ido sumando en los últimos días. A todos ustedes muchas gracias por su apoyo al canal, nunca voy a dejar de decirlo. Y bueno, a estas personas, a las personas que están viendo estos streaming y que aún no se han sumado, pues les hago la invitación a que se sumen también, se suscriban al canal Frente Militar y Geopolítico. De esta forma les estarían llegando las notificaciones de los videos tan interesantes, no dicho por mí, sino dicho por los propios suscriptores, de los videos tan interesantes que subimos a diario como parte de nuestro canal. Adicionalmente quería expresar que en la descripción del canal, ¿sí?, en la descripción también que dejamos en los comentarios y en la descripción de cada video estamos dejando el link del canal de Telegram, porque tenemos un canal de Telegram donde ya se han sumado también muchas personas. También les doy las gracias a todos los que se han sumado al canal de Telegram, los menos los que se pueden sumar. He leído comentarios donde me informan que en su país no permiten usar el Telegram, pero bueno, al menos los que sí se pueden sumar, pues ahí está el link del canal de Telegram. Pero también está el link de PayPal para bueno, cualquier apoyo económico que quieran realizar al canal Frente Militar y Geopolítico. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, pues les doy las gracias y vamos ya a comenzar porque hay muchas informaciones que mostrar de acuerdo a lo que está pasando en el conflicto que se da en el territorio de Ucrania, pero que involucra a muchas naciones. Recuerden que es la guerra de Rusia contra la OTAN, pero que se da en el territorio de Ucrania. Vamos a comenzar por las palabras que decía hoy el presidente Vladimir Putin a raíz de los acontecimientos recientes que se dieron en el teatro de Moscú, o sea, en el teatro no, en la sala de conciertos Crocus City Hall, este atentado, este ataque terrorista que lamentablemente, bueno, cegó la vida de muchas personas en ese acto lamentable y atroz llevado a cabo por los terroristas que ya fueron capturados, pero que ahora se está investigando. No solo, ya la mano ejecutora fue capturada, ¿sí? La mano ejecutora o las manos ejecutoras de este crimen fueron capturados, pero ahora están buscando, por supuesto, los patrocinadores, ¿no? Quienes realmente están detrás de todo esto, porque hay mucho todavía por investigar. Decía Putin en sus palabras durante este día que la Fiscalía General de la Federación de Rusia hará todo lo necesario para garantizar que los participantes en el ataque terrorista en Crocus reciban un castigo justo. Los investigadores están estableciendo cuidadosamente las circunstancias del bárbaro ataque en la región de Moscú. La situación en el ámbito migratorio preocupa a muchos y es necesario controlarla. Y bueno, en este caso Putin pedía a los fiscales militares que pusieran especial énfasis en proteger los derechos del personal militar, la seguridad de nuestros ciudadanos, el aumento de la soberanía y el fortalecimiento del orden público han sido y siguen siendo los objetivos claves de la política del país. Rusia fortalecerá las fuerzas del orden en nuevas regiones. Cuando habla de nuevas regiones, por supuesto, se refiere a las regiones anteriormente territorio de Ucrania, pero que hoy son territorio ruso, como por ejemplo Kherson, Zaporizhia, por supuesto Donetsk y también Lugansk. No menciono Crimea porque Crimea es parte de Rusia desde el año 2014. Es necesario reducir al máximo el número de actividades de verificación empresarial, garantizando al mismo tiempo los intereses de los consumidores. Entre las palabras más importantes del presidente Putin durante el día de hoy, ¿no? Pues a tono con todo esto del ataque terrorista, pues tenemos informaciones muy interesantes, declaraciones más que todo muy interesantes de bueno, personas importantes, ¿no?, en lo que tiene que ver con la administración del presidente Putin o la administración rusa, ¿no?, los que dirigen, tiene que ver el país, las fuerzas del orden, pero
nada más y nada menos que el director del FSB, Alexander Bornikov, ¿sí? Daba unas declaraciones que fueron muy, digamos, llamaron mucho la atención, provocaron muchas reacciones, hasta cierto punto incendiarias, pero hoy todos hablaban de esto en todos los canales de YouTube, por supuesto, los canales alternativos más que todo, ¿no? Los canales de YouTube, los canales de Telegram, diferentes blogueros, hablaban de este tema, ¿no? De las declaraciones cuando salían de una rueda de prensa y le hacían preguntas. Los propios periodistas que estaban a la salida y le preguntaron directamente al señor Alexander Bornikov sobre estos temas, y no solamente estos periodistas que le preguntaban a la salida, sino durante su propia intervención, pues mencionaba temas muy candentes, muy digamos de cierta manera controvertidos, relacionados con todo este tema del ataque terrorista en Moscú. El ataque fue perpetrado por radicales islamistas y en todo contribuyeron los servicios especiales ucranianos. Sí, lo decía Bornikov, pero bueno, vamos a ver que hay más declaraciones después, incluso de los propios medios ucranianos. Vamos a ver eso. Pero primero vamos a tener paciencia porque hay mucha tela por donde cortar, ¿no? Durante esta transmisión de hoy. La amenaza en la Federación Rusa persiste, la amenaza terrorista. Es necesario reconocer al SBU como organización terrorista, ¿sí? Pues ya lo está reconociendo, o sea, lo está diciendo de esa manera, que es necesario reconocer al SBU como organización terrorista, nada más y nada menos, ¿verdad? Que estas organizaciones, estos ministerios de inteligencia en Ucrania, donde están Budanov, donde también se hicieron cambios hoy, como van a poder ver después, donde uno de los miembros de esta organización, o el jefe también, da unas declaraciones hoy un poco explosivas. Todo eso lo vamos a estar viendo. Pues bien, aquí también el señor Bornikov expresaba que aún no se han identificado a la persona que ordenó el ataque terrorista en el Crocus. Ya se sabe quién lo ejecutó, pero no se ha identificado los que lo ordenaron. La información transmitida por Washington sobre la preparación de un atentado terrorista era de carácter general y los servicios de inteligencia rusos respondieron a ella. Esto se refiere sobre todo a que, como ustedes saben, hace 2 semanas Ucrania envió Washington y el Reino Unido le habían enviado una notificación supuestamente a Rusia, ¿no? De un atentado terrorista, pero era de carácter general y bueno, Rusia le había respondido, ¿no? Se sabe que Ucrania entrenó militantes en Medio Oriente. Esto también está confirmado y lo decía nada más y nada menos que el señor Alexander Bornikov, que es el director de el FSB, que es lo que era antes prácticamente la KGB, ¿no? La KGB. Pues bien, el director del FSB dijo que Estados, y esta es la parte más importante ya al final de su declaración, y es esta que está aquí. El director del FSB dijo que Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania estaban detrás del ataque terrorista en el ayuntamiento de Crocus. Palabras muy fuertes, muy directas, yo diría también, que han provocado muchas reacciones en donde quiera que usted lea esto, pues va a tener esta información porque está relacionada directamente con las palabras del señor Bornikov, ¿sí? Gran Bretaña, Ucrania y Estados Unidos están detrás del ataque terrorista en el Crocus. No solamente lo decía Alexander Bornikov, implicando sobre todo Ucrania, el hecho de que al menos se suponga, o de alguna manera se quiere inferir, que los Estados Unidos y Gran Bretaña están de todo esto, pues es bastante, ¿no? Déjenme decirles que esto es una noticia bastante, yo diría, explosiva, ¿no? Pues bueno, otro de los miembros, ¿no? de la administración rusa, en este caso, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, expresaba hoy también a la salida de esta rueda de prensa, donde él también participó, un periodista le hacía la pregunta sobre si había sido el ISIS o Ucrania los que estaban implicados en este ataque terrorista, y de una manera inmediata el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, respondía que por supuesto había sido Ucrania. ¿Sí? Eso fue una pregunta que le hicieron y rápidamente respondió sin titubear. Tenemos el video en el canal de Telegram para los que lo han podido ver, donde el señor Patrushev responde sin dudarlo, sin titubear, que había sido Ucrania la que estaba relacionada, ¿no? con este ataque terrorista. A tono con esto, hoy el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Sergei Lavrov, expresaba también que Rusia realizaría su propia investigación sobre el ataque terrorista
en el ayuntamiento de Crocus. Y un día después, la dirección de Interpol anunció su disposición a colaborar en la investigación. Es decir, Rusia comenzaba con su investigación y rápidamente la dirección del Interpol se comunicaba con Rusia y le decía que bueno, estaban dispuestos a colaborar. Pero la molestia del señor Lavrov era porque decía que no recordaba que la Interpol se haya ofrecido a ayudarnos a investigar la explosión en el Nord Stream, aunque contactamos al Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, no necesitaremos esa ayuda para la manifestación de dobles raseros y la promoción de una teoría conveniente para Occidente, tratando de alguna manera decir que el hecho de implicar o de que se inmiscuyera de alguna manera la Interpol en esta investigación, pues prácticamente iba a manifestar dobles raseros y la promoción de una teoría que sería conveniente para Occidente y no la que estaba buscando en realidad Rusia, ¿no? En fin, que bueno, estas son las declaraciones, varias declaraciones importantísimas, sobre todo la de Bornikov, que incluso expresa que Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania estaban detrás del ataque terrorista en el ayuntamiento de Crocus. Si bien es cierto, con respecto a esto, antes de irnos de aquí, Estados Unidos ha estado negando constantemente de que Ucrania tiene implicación, incluso cuando le hacen la pregunta a los portavoces del Ministerio de Defensa, a los portavoces de la administración en general, tienen un guión, y el guión en los Estados Unidos, en este caso en la administración Biden, es decir, pregunta que le hagan con respecto al atentado terrorista en Ucrania, la respuesta es simple, tienen que decir que fue el ISIS y que Ucrania no está implicado, ya, así de simple, no responda más. Ayer vimos incluso en las declaraciones del señor Matthew Miller que expresaba que la pregunta rápidamente fue tajante, ¿no? Y decía, no, Ucrania no tiene ningún tipo de relación y punto, ya, así de simple. Pero hoy había unas declaraciones de nada más y nada menos que el señor Vasily Malyuk, este señor que ustedes ven aquí, que es precisamente el jefe del SBU. Y este señor admitía, ¿sí? En el momento que dijo estas palabras, tal vez él no se daba cuenta, y dudo mucho que no se dio cuenta, porque, por supuesto, antes de decir cualquier tema de estos, pues Zelensky tiene que autorizarlo, ¿no? Zelensky, sabemos, ¿no? Tiene que autorizarlo a decir todos estos temas. Y en una entrevista decía claramente que Ucrania había realizado actos de terrorismo, ¿sí? Hay que decirlo así, tanto en el territorio de Rusia como en las regiones que ahora forman parte de Rusia, como Lugansk, como Zaporizhia, como Kherson y como otros lugares. Pues sí, esto realmente da mucho que pensar, porque al decir estas palabras de cierta manera está admitiendo que Ucrania sí es un país que ha realizado actos de terrorismo, ¿sí? Y vamos a leer un poquito de lo que decía este señor Vasily Malyuk, ¿no? Que es actualmente el jefe del SBU, ¿no? del Estado Central de Inteligencia de Ucrania, ¿no? Contaba los detalles de crímenes que había cometido el SBU, atentados contra las vidas de funcionarios los funcionarios Kiva, Tatarsky, Prilepin y en la LPR, que es la República Popular de Lugansk. ¿Sí? Dijo que el SBU no asumiría oficialmente la responsabilidad de esas operaciones, pero dejó claro que lo hizo el Servicio Especial Ucraniano. ¿Sí? Decía que él es diputado popular, Ilya Kiva. Ilya Kiva era un diputado popular de la Rada ucraniana, que tenía una posición bastante prorrusa, pero cuando comienza la operación militar especial, Ucrania se dio a la cacería de todas estas personas que tenían una actitud prorrusa en el parlamento ucraniano, y comenzó una cacería con ellos. Muchos de estos tuvieron que irse a Rusia, y uno de ellos fue Ilya Kiva, que fue lamentablemente aniquilado, y ahí lo expresaba precisamente el señor Malyuk, ¿no? Y lo curioso de esto es que Ilya Kiva fue ejecutado en territorio de Rusia, ¿sí? Vamos a ser honestos aquí, y si bien sincero, fue en el territorio de Rusia, no fue en el territorio de Ucrania, donde Ilya Kiva, y lo pueden buscar después para que puedan investigar sobre este caso, que fue bastante conocido. También un bloguero que fue el que más llamó la atención, el bloguero Vladlen Tatarsky, que fue, digamos, el más conocido. Se habló mucho de este caso, se mencionó mucho. Realmente fue muy triste, porque era un bloguero bastante activo en las redes, apoyando, ¿no?, por supuesto, a Rusia, pero que lamentablemente también fue víctima de un atentado terrorista, y ahí expresaba que aquí estaban dando la confirmación de que también habían realizado este atentado
en territorio ruso, aclaro, en territorio ruso, o sea que no es la primera vez. Bien, el escritor también, Prilepin, explotó en un automóvil por una mina antitanque, sobrevivió, pero sus piernas resultaron gravemente heridas, ¿no? El fiscal general de la República Popular de Donetsk, el señor Sergei Gorenko, o sea, en la República Popular de Donetsk, fue liquidado en su propia oficina. Durante mucho tiempo pensaron que un cohete había caído por la ventana, pero había 800 gramos de plástico. Entonces, como pueden ver, está asumiendo, ¿sí? Y bueno, una total locura, ¿no? Lo que está diciendo este señor desde el punto de vista de que en pleno momento en que se están realizando las investigaciones sobre estos ataques en Moscú, bueno, que él diga eso, nada más y nada menos que el jefe, ¿no? del SBU esté asumiendo esos temas, pues imagínense, ¿no? ¿Qué más queda por decir? Pues bien, saque usted, amigo y amiga que me ve o que me escucha, sus propias conclusiones al respecto, pues es para que vean, ¿no? Que hay mucha tela por donde cortar respecto a este tema del ataque terrorista en Moscú. No solamente que fueron el ISIS o que atacaron estas personas de Tayikistán, sino que miren las posibles conexiones que podría tener con el SBU en Ucrania. En otro orden de informaciones, hoy Político publicaba esta noticia interesante que tenía este titular que ven aquí, ¿no? Político ha estado muy activo. Hoy tenemos 3 artículos de Político, tenemos mucha información interesante que mostrarles, así que por favor, tenga paciencia y siéntese bien para que pueda, con calma, escuchar toda la información. Expresaba en este artículo que mientras acaba la munición, Ucrania todavía espera no necesitar ese viaje, y decían así entre comillas, ¿no? El apoyo de los aliados de Kiev ha resultado decepcionante, pero la propia Ucrania aún tiene que apretar el gatillo para el reclutamiento antes del esperado impulso ruso, ¿no? Como parte de este artículo, se expresaba así en Político que no son solo las municiones y las armas de las que Ucrania carece desesperadamente. El aumento del fervor patriótico que vio los centros de reclutamiento inundados de voluntarios ha disminuido a medida que la guerra entra en su tercer año, así expresaba Político, ¿no? Las autoridades ucranianas están en conflicto sobre si engatusar o coaccionar la gente para que se aliste en medio de evadir el servicio militar obligatorio y temen las consecuencias políticas si eligen lo último, ¿no? O sea, el tema está en que, como hemos visto, y esto ya no es solo una noticia que pone Político, lo ponen varios medios, el tema de la ley de movilización en Ucrania, nadie quiere asumir la responsabilidad. No la quiere asumir Zelensky, no la quiere asumir el Ministerio de Defensa, no la quiere asumir el Parlamento, y entonces siguen pasándose la pelota, ¿no? Como dicen aquí en este artículo, se siguen pasando la pelota. Pero Kiev está ahora mismo superado en personal en primera línea y Putin planea movilizar, miren esto, lo vamos a ver a continuación, a muchos más después de la reelección. Y bueno, adicionalmente en este artículo se expresa que sin suficientes niveles de mano de obra, Kiev probablemente va a consumir sus recursos disponibles a un ritmo mucho mayor, lo que va a conducir a ganancias mucho más rápidas para Rusia en el largo plazo. Así expresaba Político en este artículo tan interesante que estaba realizando durante el día de hoy, ¿no? Interesante esta última parte. Incluso suponiendo que en el mejor de los casos el presidente Zelensky firmara la ley a mediados de abril, los reclutas solo comenzarían a entrar en la línea del frente a finales del verano o principios de otoño. Así que bueno, complicada esta situación en Ucrania. En otro orden de cosas, hoy la CNN en su artículo de hoy, publican varios artículos, pero que fue el que quise mostrarles, se titulaba de esta manera: Ucrania confía en Starlink para su guerra con drones. Rusia parece estar eludiendo las sanciones para utilizar también estos dispositivos, nada más y nada menos, ¿verdad? Pues como parte de este artículo se expresaba que Rusia estaba utilizando terminales Starlink para eludir las sanciones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están experimentando problemas para conectarse al servicio de Internet y el Starlink de Elon Musk, mientras que las Fuerzas Armadas rusas están aumentando el uso de estos dispositivos a pesar de las sanciones estadounidenses. ¿Quién le iba a decir? Precisamente los rusos utilizando Starlink. Ya lo hemos mostrado aquí, incluso en el propio campo de batalla en Avdiivka. Les mostramos una vez una imagen, ¿sí? Ahí está en nuestros videos, de estaciones Starlink justo cerca ahí del campo de batalla, en el frente de Avdiivka, por aquella época. Como les decía, hay mucha tela por donde cortar, hay mucha información que mostrarles, y hoy también The Economist nos traía este artículo interesante, ¿no? Lo trae aquí en idioma inglés,
pero también se lo traemos en idioma español traducido al español para que lo puedan leer conmigo aquí e interactuar también, por supuesto. Ucrania está en una carrera contrarreloj para fortalecer su primera línea, pero sufre de escasez de municiones y mano de obra, ¿no? Relacionado con lo que hemos visto en los últimos artículos más recientes con este tema, ¿no? Los próximos 5 a 8 meses podrían ser decisivos. Rusia podría romper las defensas y avanzar profundamente. Esto lo expresaba The Economist como parte de este artículo. Ucrania, en primer lugar, sufre de falta de mano de obra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también están experimentando una aguda hambruna de proyectiles. Ya esto lo sabemos. Una nueva y poderosa presión rusa en los próximos meses podría penetrar las defensas de Ucrania y penetrar profundamente en el país. Esto también estamos de alguna manera enterados, ¿no? Por supuesto. Solo está en que Rusia se decida hacerlo. Sabemos que pueden avanzar mucho en estos momentos, sobre todo en Kharkov, ¿sí? Pero bueno, veamos si es Kharkov o es Zaporizhia o es Odessa, no sé, pero sí, si Rusia se decide de verdad a ir con todo, pues pueden avanzar profundamente en el país, en Ucrania, quise decir. Desde la caída de Avdiivka en febrero, las tropas rusas han estado ejerciendo una fuerte presión en varios frentes del este de Ucrania. Hasta ahora han recorrido aproximadamente unos 10 kilómetros, pero se esperan avances más importantes en el verano, decía The Economist. Bueno, aquí político que ha estado muy activo durante el día de hoy, publicó al menos 3 artículos relacionados con lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Teníamos esta información que se titulaba, o tenía este titular, donde se expresaba lo siguiente. El Congreso, se refiere al Congreso de los Estados Unidos, aprobó la semana pasada $300 millones para Ucrania y el Pentágono lo gastó hace 4 meses, nada más y nada menos, ¿no? O sea, ya lo había gastado el Pentágono, ¿no? El efectivo se incluyó en un paquete de financiación gubernamental de $1.2 billones firmado por el presidente Biden. Pero no hay dinero, como parte de la publicación, ¿no? Ya habían sido gastados hace 4 meses, ¿no? O sea, se le entregaron a Ucrania, pero ya habían sido gastados, ¿no? Cuando el Congreso aprobó la asignación de $300 millones para las armas de Ucrania, a finales de la semana pasada, pues se convirtió en la primera vez que los legisladores aprobaron nuevos fondos para el proyecto de Kiev. ¿Sí? Están hablando de operaciones militares, ¿no? En más de un año. Y lo que pasa es que el dinero ya se acabó. El dinero asignado para ayudar a Ucrania se incluyó en el paquete de financiación gubernamental de $1.2 billones firmado por el presidente Joe Biden. En realidad, el dinero fue liberado en noviembre, cuando el Pentágono actuaba bajo una resolución continua. Esto decía un funcionario de la administración Biden. Por lo tanto, si bien su adopción puede haber marcado una victoria a corto plazo para ambos partidos, fue esencialmente una medida simbólica. $300 millones no están disponibles para su uso en este momento. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Pues bien, ahí está actualizado con esta noticia que mostraba también hoy Político como parte de varios de los artículos que estaba mostrando. Y bueno, la agencia de noticias Unian, que siempre traemos como parte de las informaciones internacionales, esta agencia que es una agencia ucraniana propiamente, mostraba esta información referente a las bombas FAB, sobre todo, ¿no? Y decía esto: Rusia bombardea las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania con armas milagrosas. Con armas milagrosas. Bueno, yo pensé que el game changer era el HIMARS, o eran los ATAMS, o eran los Patriot, o eran los Challenger británicos, o eran los tanques cargados Abrams. Pensé que eran todas esas armas que Ucrania estaba pidiendo, los Switchblade en su momento, que Ucrania cada vez que Occidente le entregaba un arma decía, este es el verdadero game changer, este sí es el verdadero game changer. Pues bien, aquí están asumiendo que el verdadero game changer aquí ha sido la bomba FAB rusa. Y eso que no han todavía utilizado los rusos la bomba FAB de 3000, han utilizado la de 1500, la de 500, la de 250, ¿sí? Pero no han usado todavía la de 3000, al menos ya empezaron la producción masiva. Pero bueno, vamos a leerles un poquito más sobre este artículo. ¿Qué dice aquí esta publicación? Además, que solo el F-16 puede ser frente a ellas. Ucrania ahora está luchando contra nuevas tácticas de bombardeo rusos utilizando sistemas de defensa aérea, ¿no? Los rusos lanzan cada día cientos de bombas planeadoras sobre posiciones ucranianas a lo largo de la línea del frente. Habla de las FAB. Las FAB, mírenlas aquí, son un arma milagrosa para los rusos, señaló el Estado Profundo ucraniano, y los ucranianos prácticamente no tienen resistencia. Esta es la verdad.
y lo hemos dicho aquí, Ucrania ahora mismo no tiene cómo detener las bombas FAB, ¿sí? Como señala Forbes, durante varios días los rusos en este caso, lanzaron 125 FAB diarios para romper las defensas ucranianas en Avdiivka. La ciudad se volvió inadecuada para llevar a cabo las operaciones defensivas de la 110 Brigada Ucraniana Mecanizada. Por supuesto, la brigada tenía otros problemas, en particular la falta de munición de artillería, pero las FAB fueron la gota que colmó el vaso. Como ya les dije, el verdadero game changer, y lo he dicho aquí varias veces en cada uno de nuestros videos. Todos los edificios y estructuras después de la explosión de un solo FAB simplemente se convierten en un cráter. Así lo expresaba este artículo de Unian.net. Precisamente en esta misma agencia de noticias, hoy se publicaba el despido de Danilov, ¿no? Danilov, que, saben que Zelensky se está de alguna manera haciendo purgas en toda la anterior administración, donde estaba Zaluzhny, donde estaba el jefe del Estado Mayor, donde estaba el jefe del Ministerio de Defensa, donde estaba, varios de los altos cargos en Ucrania que han sido poco a poco despedidos por Zelensky, y en este caso Danilov no se salvó de esto, ¿no? ¿Quién es el señor Alexei Danilov? Pues nada más y nada menos que él era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Nada más y nada menos. Era, ¿sí? Pero ya no lo es. Pues Zelensky está, como no confía en toda la administración donde estaba Zaluzhny y todos los demás, y la posibilidad de que alguna de estas personas pudiera en algún momento intentar derrocarlo, pues por supuesto, ¿no? Hace purgas, elimina, ¿no? Elimina en el mejor sentido de la palabra, quise decir, los despide a cada una de estas personas. Y hoy le tocó el turno a Alexei Danilov, ¿no? Pues así lo expresaba Zelensky, lo despide del puesto y pone al señor Litvinenko, ¿no? Destituye a Danilov del cargo de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, y por ese decreto presidencial que ustedes ven ahí, de hoy, es justo de hoy, y nombra al señor Litvinenko. Así que veamos en los próximos días qué más informaciones tenemos con respecto a esto, pero no estaba muy contento con esta decisión el señor Danilov. ¿Sí? Ya casi antes de irnos para el campo de batalla, otra noticia más de Político, que estuvo hoy bastante activo, como les decía, nos mostraba esta información que les traigo a continuación. Dadnos a los malditos patriotas. Ucrania necesita defensas aéreas ahora. ¿Quién dijo esto? Pues lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, nada más y nada menos que Dmitry Kuleba. ¿Sí? Esto fue en una entrevista de Político. El jefe diplomático de Ucrania envió algunos mensajes contundentes a los aliados de Kiev, o a los llamados, tal vez mal llamados, aliados de Kiev, ¿no? Así lo expresaba Político como parte de su entrevista, ¿no? Y lo importante aquí es que, sí, se sienten presionados, se sienten, desesperados, quise decir, pero Kuleba, al expresar esto, lo decía de una manera bastante fuerte, ¿no? De una manera bastante fuerte. Dennos los malditos Patriot. En este caso quiso decir, es una traducción que se hace al español, pero dennos a los malditos Patriot, los sistemas de defensa aérea. El apoyo político occidental se ha debilitado en los últimos meses a medida que las divisiones partidistas en el Congreso han retrasado un nuevo e importante paquete de ayuda estadounidense. Las tropas ucranianas están perdiendo terreno porque Rusia ha comenzado a utilizar masivamente las bombas guiadas por aviones modernizados. Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Bien, esta es un arma de la que es imposible escapar. Lo mencioné hace nada, ¿verdad? Hace un par de minutos. A Kiev le preocupa que las acciones de los aliados no siempre coincidan con su retórica. Y dice así: si tuviéramos suficientes sistemas de defensa aérea, es decir, los Patriot, podríamos proteger no solo las vidas de nuestro pueblo, sino también nuestra economía de la destrucción. Así afirmaba nada más y nada menos que Dmitry Kuleba, el ministro, ¿no?, de Relaciones Exteriores de Ucrania. Y bien, después de todas estas informaciones relacionadas con el ámbito internacional, que está directamente vinculado a lo que está pasando en el conflicto en Ucrania, pues nos vamos ya a lo que está pasando en el campo de batalla, o directamente en la geografía ucraniana. Pero antes, por favor, quiero decirles a los amigos suscriptores, o a las personas incluso que están viendo esta transmisión, pues no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. También puede comentar en el chat si así lo prefiere. Adicionalmente, pueden apoyar económicamente al canal, y en el link
de nuestro canal, pues tenemos en la descripción de nuestro canal también PayPal para cualquier apoyo económico que puedan realizar a Frente Militar y Geopolítico. Como saben, bueno, seguiremos informando día a día y para mí en especial es un gusto hacer estos videos diariamente para que pueda llegar la información a muchas más personas. Gracias a todos y bueno, ahora sí, nos vamos directamente a Ucrania. Nos vamos a Ucrania. Estamos en Ucrania, la geografía ucraniana, y tenemos mucha información que mostrarles aquí de lo que está aconteciendo, ¿no?, durante el día de hoy. Pues vamos a comenzar por lo que está pasando justo en la frontera entre Ucrania y Moldavia, ¿verdad? Aquí está Moldavia, como pueden ver, esta es Moldavia y esta es Ucrania. Y bueno, lamentablemente aquí en la frontera con Moldavia, lamentablemente varias personas que intentaban escapar, sobre todo hombres en mayor medida, que intentaban escapar, lamentablemente fueron capturados y bueno, no pudieron cruzar la frontera con Moldavia. Por lo tanto, bueno, ya saben, estos hombres intentaron salvar su vida. Moldavia hasta hace poco tiempo era una vía de escape para los ucranianos que intentaban, los hombres ucranianos que intentaban abandonar la ciudad, o sea, el país, pero lamentablemente desde hace un tiempo para acá Moldavia ha tomado la decisión de también no permitir, ¿no?, que ningún refugiado ucraniano, en este caso, pudiera intentar cruzar la frontera hacia Moldavia. Esta es la realidad, es lamentable. La única vía de escape entonces que tendrían los ucranianos en la frontera con Moldavia sería ir directamente hacia Transnistria, ¿sí? O sea, tratar de escapar hacia Transnistria, lo cual es bastante difícil porque Ucrania tiene puestos de control en cada una de las partes de la frontera con Transnistria. Pero bueno, veamos qué pasa en el futuro. La realidad es que, bueno, actualmente es bastante triste, ¿no?, lo que están pasando sobre todo los hombres en Ucrania, porque muchos intentan huir de la movilización forzosa, de la antidemocrática movilización forzosa, pero lamentablemente en ese afán muchas veces son capturados, ¿no?, y luego llevados al frente también. Bueno, hay mucha información respecto a Kharkov. Estamos ya en Kharkov, frente noreste, Kharkov. Cada día, bueno, nos llegan más y más informaciones respecto a Kharkov. Aquí nos llega sobre todo imágenes de ataques que se realizaron con drones Geranium, los drones Shahid, que los hemos mostrado aquí muchas veces, sobre la ciudad de Kharkov, ¿no?, propiamente. Aquí pueden escuchar el sonido de estos drones sobre la localidad de Kharkov, y también nos llegan imágenes de las propias llegadas, ¿no?, de estos drones sobre todo Kharkov. La ciudad, estoy hablando de la ciudad. Ahí pueden escuchar el momento de las llegadas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo ha quedado la ciudad de Kharkov después de todo esto? Pues hay mucha información al respecto y nos llegan imágenes de todo tipo, no solamente de cómo se ve la ciudad, sino también de las afectaciones que han tenido no solamente en centrales eléctricas, sino en centrales térmicas, ¿no?, como vamos a ver también. Inicialmente vamos a ver cómo se ve la ciudad de Kharkov, o cómo se observa la ciudad de Kharkov, cómo podemos visualizarla. Después de estos, digamos, son apagones, ¿no?, provocados por los recientes ataques realizados por el ejército de Rusia sobre la localidad de Kharkov, la ciudad de Kharkov. Aquí podemos ver que está en total oscuridad. Algunas zonas están iluminadas, ¿no?, sobre todo esta zona que ven aquí, ¿no?, más al centro. Pero bueno, repito, esto al parecer Rusia ha continuado con estos ataques tratando de diezmar a las tropas ucranianas que se encuentran aquí, donde hay muchos mercenarios. Aquí se encuentra sobre todo la brigada Kraken, ¿no? Pero bueno, aquí también les traigo una imagen interesante que es sobre la central térmica, la más grande de la región de Kharkov, que ha quedado totalmente destruida después de los recientes ataques realizados por Rusia. Se habla de que esta es la central CHPP5, que fue destruida. También pusimos imágenes de esto en nuestros canales. Que fue destruida, ¿no?, precisamente, como pueden ver, por los ataques realizados recientemente. Es una central térmica, la más grande de la localidad de Kharkov. Y bueno, aquí importante tener en cuenta de que esta central, Rusia tiene puesto aquí drones que pueden observar, o sea, desde 45 kilómetros en el propio territorio ruso. Rusia puede observar todo lo que está pasando alrededor de esta central térmica. Es decir, Rusia tiene drones operando ahora mismo a una distancia que le permiten ver
incluso desde el territorio ruso, desde la frontera rusa, pueden ver lo que está pasando directamente en la central térmica. Por lo tanto, es difícil que opere, y lo más importante es que, según los medios ucranianos, esto es difícil que opere incluso en años, ¿no? Incluso en años. Así que, bueno, esta no fue la única central que fue dañada. Un poquito más al sur también hay imágenes que después nos llegan de otra central, en este caso eléctrica, que fue también dañada con los recientes ataques realizados por Rusia, ¿no? En la región de Kharkov. Con respecto a Kharkov, adicionalmente, hoy llegaba información sobre todo de la primavera rusa, que mostraba este mapa que vamos a mostrar aquí, y que básicamente hablaba de que se estaba creando una especie de pánico en Kharkov. Y con respecto propiamente a Kharkov, hablaba de posibles ejes de avance del ejército ruso hacia la localidad, o sea, la ciudad en sí de Kharkov. Se estaba creando un pánico en la población, ya incluso estaban tratando de enviar o de alguna manera aumentar el número de distritos de Kharkov para ser evacuados de manera obligatoria. Ojo, de manera obligatoria, no es una decisión que puedas cuestionar. Pero bueno, se hablaba incluso de los posibles ejes de ataque que podría estar utilizando el ejército de Rusia en torno a la ciudad en sí de Kharkov. Y hablaba sobre dos localidades de manera importante, ¿no? La localidad de Bohodukhiv, que es esta que vemos aquí, y la localidad de Chuhuiv, ¿sí? Que Chuhuiv en algún momento estuvo bajo control ruso también. ¿Por qué básicamente estas dos localidades? Bueno, en primer lugar porque en la localidad o la región de Bohodukhiv, que es esta que está aquí, pues aquí, como pueden ver, esta vía férrea conecta perfectamente a Sumy con Kharkov directamente, ¿no? Y bueno, sería de mucho interés por Rusia tratar de realizar un avance en torno a esta dirección, desde el territorio de Rusia, ¿no? Hacia Bohodukhiv, y tratar de llegar a esta carretera que podemos ver aquí. Este podría ser uno de los ejes de avance si Rusia a día de hoy realizara esta intervención. Pero otro de los ejes más importantes que también se mencionaban en esa publicación está un poquito más al sur, sobre Chuhuiv, como les decía, ¿no? Aquí está la localidad de Chuhuiv, donde tal vez lo que plantean, ¿no? La idea del próximo ataque o de la posible intención de incursión rusa sería en esta dirección, bordeando Saltiv y llegar hacia Chuhuiv, ¿no? Que es esta otra vía férrea o esta carretera que conecta ya con la parte de Kupiansk, como pueden ver, ¿no? Aproximadamente esa sería la idea de las posibles incursiones por parte de Rusia, que cortaría precisamente a Sumy y Kharkov, no solo Kharkov, ¿no? Sino también Sumy. Pero bueno, habría que esperar. Aquí hay una población en la ciudad de Kharkov bastante prorrusa, hay que decirlo así, pero repito, hay que esperar a lo que pueda estar pasando en los próximos días. Pues bien, en torno a Kupiansk no hemos recibido más información, más allá de la que teníamos anteriormente. No hay avances por parte de Rusia en esta localidad. Tampoco hay, digamos, un fuerte contraataque de Ucrania, sino que las posiciones se mantienen bastante estables. Asimismo pasa en lo que tiene que ver con la localidad de, Kromalne y Berestove. Pero aquí, en torno a lo que está sucediendo propiamente en Terny, la información que nos llega respecto a Terny propiamente es que, bueno, Rusia sí pudo avanzar y establecer un control, y que se encuentra básicamente muy cerca de la localidad de Terny. Puedo equivocarme, pero generalmente cuando damos este tipo de informaciones, que es confirmada por diferentes mapas, prácticamente después sabemos que se confirma, ¿no? Y bueno, lo interesante de aquí es que Rusia en las últimas horas ha estado realizando un avance un poco más en la localidad de Terny, o sea, no en la localidad, sino hacia propiamente las afueras, e incluso se menciona que aproximadamente Rusia llegó a controlar esta parte que les estamos aquí actualizando en el mapa. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo decimos? Porque lo confirman diversos medios, como por ejemplo el medio del informe de guerra o War Reports. Así también lo menciona el Surya Maps, habla de un pequeño avance por parte de Rusia, y el Comité Z, así también lo mencionaba como parte de los últimos avances realizados por Rusia hacia Terny, ¿no? Hacia Terny. Esto también es confirmado no solamente por esos mapas, sino porque a raíz de los avances que estuvo realizando Rusia últimamente, pues nos llegan imágenes de los propios medios ucranianos. Ojo, ¿sí? Esto es un medio ucraniano, ¿no? Que muestra precisamente cómo estuvieron atacando diferentes posiciones rusas, ¿no? Aquí en la localidad de las afueras, a las afueras de Terny. Recuerden que Terny está directamente conectado con Yampolivka, y de avanzar Rusia hacia Terny en las próximas horas, pues veamos qué es lo que podríamos estar mostrando en el vídeo de mañana, pero todo parece indicar de que Rusia, al parecer, va a intentar avanzar bordeando, como siempre, la zona boscosa hasta llegar
de esta manera, o tal vez también aprovechando la altura de estas colinas que están aquí, ¿no? Tal vez, ¿sí? Y tratar de avanzar hacia Terni en esta dirección. O tal vez de las dos maneras. Veamos qué pasa en los próximos días, pero como les decía, ya incluso Rusia está utilizando hacia esas posiciones la munición termobárica. Y ustedes saben que cuando se está utilizando esta munición de tipo termobárica, lo que queda después de esto es una incursión terrestre, ¿no? No queda de otra, ¿no? Estás quemando prácticamente todo con la munición termobárica, con los TOS, ¿sí? Y después prácticamente lo que queda es avanzar, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Esta es la situación en Terni. Hay un avance de Rusia en Terni ya confirmado, a las afueras de Terni, pero por supuesto estamos hablando de que todavía no han entrado a la localidad en sí, ¿no? Eso en cuanto a Terni Ampolivka. De aquí nos vamos a ir un poquito más al sur. Vamos a movernos un poco a la localidad propiamente de Bilohorivka. En torno a Bilohorivka no hay tanta información importante. Lo más importante está relacionado con el eje que va hacia Siversk propiamente, y como saben, desde hace días Rusia ha estado intensificando sus ataques a Rozdolivka. Miren aquí, la localidad de Rozdolivka, y hoy incluso se veían imágenes de cómo Rusia ha estado atacando a las posiciones ucranianas que van en la carretera que une a Rozdolivka con Siversk al norte. Aquí nos llega esta información, esta imagen que precisamente confirma básicamente lo que hemos estado viendo hace días, de que Rusia ha estado trabajando más en esta zona. Yo les puedo incluso geolocalizar los ataques anteriores realizados por Rusia en esta zona, y todos podrán darse cuenta de que Rusia ha estado intensificando constantemente sus ataques en esta localidad, lo cual hace presagiar, o suponer, no presagiar, para al menos suponer, con estas evidencias de que Rusia podría estar lanzando un ataque terrestre próximamente ya sobre Rozdolivka, que es, digamos, la punta de lanza hacia Siversk, ¿no? Pues bueno, ahí vamos a estar viendo que incluso en zonas incluso muy alejadas de la localidad, pues Rusia ha estado utilizando sus ataques en incluso las zonas de las colinas que mantienen los ucranianos en control de fuego de las carreteras por donde se podrían estar moviendo las tropas rusas en esta dirección, pero al poder atacar a las tropas ucranianas que están aquí, pues de alguna manera tratan de suprimir a las posiciones que podrían estar afectando cualquier movimiento por parte de Rusia hacia Siversk, ¿no? O principalmente hacia Rozdolivka. Pero veamos qué pasa en los próximos días. Y aquí, en torno a lo que está pasando en Artyomov, o el Chasiv Yar, ya vamos a decirle así, el eje de Chasiv Yar, hay varias informaciones que mostrarles, pero voy a comenzar por el norte. Si recuerdan el video de ayer, vamos a tratar de acercar un poquito más el mapa para que lo puedan ver mejor. Aquí está Chasiv Yar, este es Canal, como pueden ver. Si recuerdan el video de ayer, les decía que se comentaba, se había mencionado de que los ucranianos habían comenzado una retirada de estas zonas que controlaban en Bogdanivka, fundamentalmente a esta dirección al norte, y también, por supuesto, tratando de buscar la zona boscosa en primer lugar. Y se hablaba esto, ¿no? En realidad, ¿no? Que los ucranianos estaban intentando hacer esto, tratando de esconderse aquí y tratar de avanzar incluso hasta esta fortificación que ven aquí, donde está la 107 Brigada de Defensa, ¿no? Como pueden ver. Pero esto ha sido confirmado hoy y bueno, nos llegaba información de diferentes medios donde se manifestaba que durante las últimas 24 horas el ejército ruso entró en nuevas zonas dentro de Bogdanivka. O sea, Rusia entró en nuevas zonas dentro de Bogdanivka en esta dirección, como pueden ver aquí, y se emprendió una retirada por parte de Ucrania en las direcciones que les había estado señalando en el mapa. Esto lo confirma Surian Maps, pero no solamente Surian Maps, ¿no? Se hablaba de esto, de que tras la retirada que mencionaba ayer por parte del ejército ucraniano, dicho y hecho, Ucrania se retira de partes de Bogdanivka. Rusia puede entrar en la localidad después de bastante tiempo, pero no solo eso, sino que al norte también las tropas rusas realizaron pequeños avances en la zona forestal de Avdiivka, al noroeste del mismo. O sea, de Avdiivka no, de Bogdanivka. Me confunden a veces los nombres. Pero aquí también está, lo muestra también el Digen.ru. Aquí está, mírenlo, cómo Rusia logra este avance, cómo Ucrania comienza a retirarse, ¿sí? Pero también otros mapas muestran esa situación, pero bueno, que quise traérselas en primera persona. Y aquí está, vamos entonces a actualizar el mapa, porque esto hace suponer, como mismo han mostrado estos mapas, sin duda alguna, que Rusia ha estado avanzando, al menos en toda esta zona que anteriormente la habíamos mostrado como una zona gris, pero que en realidad ya no es una zona gris, sino que es una zona que podemos decir que está bajo control del ejército de Rusia. Rusia ahora mismo aumentó su zona de control, amplió su zona de control en Bogdanivka. Evidentemente, Rusia, sabiendo que había tropas ucranianas que se estaban retirando de estas posiciones, ¿qué creen que hizo? ¿Que se quedó de brazos cruzados? Pues no. Rusia comenzó a bombardear también
cualquier carro, digamos cualquier tipo de móvil que implicara la posible salida de las tropas ucranianas de alguna manera para tratar de dificultar cualquier movimiento de esta retirada que podrían entonces estar realizando las fuerzas ucranianas en esta localidad. Adicionalmente también, pues podíamos mostrarles que en esta localidad, propiamente en esta localidad, los diferentes medios están mostrando cómo podrían ser los próximos ataques por parte de Rusia, y aquí pueden ver las diferentes defensas que tiene establecida Ucrania, en Chasiv Yar, ¿sí? Las diferentes trincheras o líneas de fortificaciones que tienen establecidas para tratar de evitar los ataques rusos, que ya les hemos mostrado en videos anteriores cuáles serían esos diferentes ejes de ataque. Pero también es importante tener en cuenta que nos llegaba información también, al menos no con mapas, pero sí con diferentes comunicados, que Rusia había estado incluso ampliando la zona de control un poco más al norte, y ahora les voy a decir la importancia que tiene esto, ¿no? Es decir, algo así como esto, que Rusia estaba ampliando su control al norte al sur de Bogdanivka, pero al norte de Kromove y Popovki. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, estas tropas que están aquí, ucranianas, que son la primera brigada especial, pues podría quedar totalmente embolsada si se da un posterior avance, que se va a dar. No se sorprendan mañana si ya aparece capturada totalmente la localidad de Bogdanivka, de acuerdo a la retirada que está estableciendo Ucrania. ¿Sí? No se sorprendan si mañana aparece capturada Bogdanivka. Y bueno, ¿qué les pasaría a las tropas ucranianas que están aquí? Pues quedarían totalmente embolsadas. Y bueno, yo desde hoy ya voy a colocar esta parte que está aquí en una zona que la vamos a dibujar como una zona gris, ¿no? Porque veamos que si Ucrania se retira, porque puede quedar embolsada, pues actualmente toda esta parte que no está dibujada bajo control ruso, vamos a ponerla inicialmente en una zona gris. Esto es lo que podría estar pasando mañana. Estaría dibujada de color rojo, que significa Rusia, y bueno, aquí estas tropas ya estarían retiradas hacia otra zona, ¿no? Pues bien, eso es lo que está pasando directamente, y Rusia sigue intensificando sus ataques también sobre el distrito de Canal propiamente, sobre el microdistrito de Canal, que recuerden que es el que está más al este. Rusia ataca a las posiciones ucranianas a las afueras del microdistrito de Canal, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Y bueno, veamos también qué podría pasar para las tropas ucranianas que quedan aquí prácticamente embolsadas dentro de esta pinza, ¿no?, que se está creando entre lo que es Ivanivke y Popovki. Con respecto a Ivanivke, ya desde hace días habíamos dicho que Rusia controla efectivamente la localidad. Ayer Ucrania intentó realizar contraataques en esta dirección, pero fueron totalmente infructuosos. Rusia controla de manera efectiva la situación en torno a Ivanivke. No tuvo resultado el contraataque ucraniano. Trataron de atacar desde dos ejes principales, pero los bosques, utilizando los bosques para tratar de esconderse, pero no fue suficiente, así que Ucrania se mantiene en las posiciones como por ejemplo aquí, la 17 Brigada de Tanques. Pero al sur, habíamos visto ayer que Rusia había realizado un avance en torno al sur. Este avance es confirmado también por diferentes mapas. Por eso hemos dejado de manera actualizada este mapa que tenemos aquí, porque Rusia pudo avanzar hacia esta zona en las últimas horas, y ya esta parte al sur de Ivanivke está controlada por el ejército ruso, que tendrá que enfrentar a la 5ª Brigada de Asalto ucraniana. Así que veamos qué pasa en los próximos días. En torno a Klishchiivka no tenemos más información relevante que mostrarles. Tal y como está así, no tenemos más información que mostrarles, así que nos vamos a mover directamente a lo que está pasando en torno a Avdiivka, que es el otro eje importante, ¿no?, que siempre le estamos mostrando la situación aquí, ¿no? En torno a Avdiivka, más bien es la confirmación, lo que traemos más bien es la confirmación de los últimos movimientos que estuvo realizando Rusia. Ayer, en el video de ayer, les mostrábamos los avances que habían realizado Rusia al norte de Berdichi, ¿no? Pero hoy incluso hay algunos mapas, algunos medios que muestran que no solo se había avanzado en torno a la parte que habíamos actualizado ayer, que era simplemente esta parte de aquí, sino que hay un avance un poco más al norte, ¿no?, como lo muestra Surya Maps, aquí lo expresa de esta manera, al norte de Berdichi, ¿sí? También vamos a actualizar lo que está pasando hacia Semenivka, vamos a mostrarles por supuesto, pero vamos a comenzar con Berdichi. Vamos a hacer un poquito más actualizado lo que está pasando en Berdichi y aproximadamente lo que ha podido Rusia avanzar en torno a esta localidad de Berdichi tiene que ver con toda la zona que está más al norte, ¿no? Toda la zona que está más al norte, como lo plantea precisamente el mapa aquí de Surya Maps, y como también lo habíamos mostrado ayer con otros mapas como el de World Reports y el Z-Tarif, ¿no? Lo cual, bueno, nos hace pensar entonces que lo que está sucediendo aproximadamente en torno al norte de Berdichi es un área que es incluso mayor que lo que habíamos pensado ayer, pues Rusia estaría de alguna manera controlando la situación aproximadamente de esta manera, ¿no? Algo así estaría
Rusia controlando, así que bueno, veamos qué pasa en los próximos días. Aquí podemos geolocalizar a las tropas rusas. No hay más información en torno a Berdichi. Rusia no ha podido todavía expulsar a las tropas ucranianas, tal vez con el avance que se dio al norte. Veamos qué nos puede traer al respecto en los próximos días, pero más allá que eso, pues no hay otra cosa que decir, que Rusia está atacando a las posiciones ucranianas que se encuentran al norte, pero no más que eso. No hay captura total de Berdichi, no es cierto. Todavía Berdichi no ha caído y bueno, Ucrania realmente de las tres poblaciones, de las tres localidades que he planteado en la primera línea defensiva, es en Berdichi donde mejor se han posicionado. De lo que sí nos ha llegado información es que al parecer, bueno, Rusia sí ha podido avanzar al sur, como pueden ver aquí mismo donde estamos mostrando, al sur de Semenivka. Partiendo desde Orlivka, Rusia ha podido tal vez avanzar un poquito más al sur en torno a Semenivka. Lo cierto es que, o lo que les puedo decir es que en esta realidad aquí no podría yo todavía confirmar si este avance se realizó de manera efectiva. Más bien, la mayoría de los medios lo que plantean es que ahora mismo se están dando fuertes, pero fuertes combates, ¿sí? Aquí está en inglés, pero básicamente lo único que les podemos decir es eso. Se están dando fuertes combates en torno a Semenivka, pero no hay, digamos, un control todavía por parte de Rusia, al menos hasta hoy. Veamos qué pasa durante los próximos días. Recuerden que aquí está la 61 Brigada Mecanizada, la 3ª Brigada de Asalto y también la Brigada de Asalto Aéreo, las unidades de asalto aéreo, la número 25. Así que hay que esperar a ver qué es lo que pasa. No obstante, como pueden ver, si miramos lo que era Avdiivka hace prácticamente menos de un mes, miren esto, ¿no? O sea, este era Avdiivka. Recuerden que mostrábamos todos los avances que habían por el norte y por el sur. Miren todos los avances que ha tenido Rusia, ¿no? Miren dónde queda ya Avdiivka, ¿sí? Miren dónde queda ya Avdiivka y miren dónde está Rusia a día de hoy. Ha podido controlar también los campos que dividen Orlivka con Berdichi y ha podido controlar los campos que dividen Orlivka con Tonenke, ¿no? Por lo tanto, han sido bastante numerosos los avances en los últimos días. Como pueden ver aquí, muestro también el mapa actualizado con los avances de ayer. Los campos entre Tonenke y Bodiane ya están bajo control ruso y Rusia pudo conectar sobre todo con el norte de Berdichi, que es la parte más importante, que Permobaivsk, que es la parte más importante. Este es Permobaivsk y ya Rusia controla la parte norte de Permobaivsk. Habría que, bueno, ver en los próximos días qué es lo que puede pasar, porque como vimos ayer, Rusia también había avanzado desde el este. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur. No hay mucha información que mostrar sobre Krasnohorivka. Recuerden que aquí Rusia ha estado básicamente atacando constantemente a las tropas ucranianas y aquí vemos cómo Rusia logra un ataque a un puesto de tiro ucraniano, ¿sí? A un ATGM al parecer, con un Krasnopol. Con un Krasnopol Rusia destruye esa posición de tiro ucraniana, que es un ATGM que estaba atacando, o sea, a ver si lo pueden observar mejor, que estaba atacando a las posiciones rusas y bueno, es descubierto y neutralizado inmediatamente. Pero fíjense cuántas posiciones tiene Ucrania aquí de tiro que impiden todavía que el ejército ruso pueda avanzar efectivamente hacia Krasnohorivka, y esa es la situación. Respecto a Georgiivka, no hay mucha información, pues más allá de que Rusia había logrado ocupar esta zona al oeste del estanque, donde desde hace días, bueno, la Brigada 59 se había rendido masivamente y que habían sido se entregaron al ejército de Rusia, pero no querían ser intercambiados. Recuerden aquel famoso video, ¿no?, donde mostramos esto. Pues no hay más información que mostrarles al respecto. Nos movemos un poquito más al sur. En Poveda tampoco hay algo interesante que mostrar y llegamos a la localidad de Novomijailivka, porque aquí sí hay bastante información que mostrarles. Y bueno, ya incluso hoy yo había leído en varios medios ucranianos, sobre todo en la agencia Unian, que la consulto bastante, ya ellos empezaban a cuestionar si era importante seguir manteniendo Novomijailivka. Y bueno, solo decía incluso un medio oficial, ¿no?, como una especie de crítica al gobierno de Ucrania. Decían precisamente que uno de los analistas militares de que por qué había que seguir manteniendo Novomijailivka sin ningún sentido, ¿no? Y bueno, yo realmente sí pienso que tiene un sentido. Para los ucranianos mantener Novomijailivka es retrasar que los rusos puedan llegar a Konstantinovka. Es lo que siempre he mencionado. Konstantinovka es fundamental porque aquí está a control de tiro la carretera T-0524 y como lo hemos mencionado, porque lo he dicho varias veces, ya los amigos que siguen mis videos diariamente se dan cuenta de que esto lo he repetido una y otra vez. ¿Y a qué me refiero? A que Konstantinovka une precisamente con Vuhledar, ¿no? Toda esta carretera, fíjense que todo esto es campo abierto prácticamente y esto es Konstantinovka con Vuhledar. ¿Por qué
han tenido que resistir tanto las tropas ucranianas en Novomijailivka? Porque están conscientes que de caer Novomijailivka, lo que queda entonces es Konstantinovka, no queda de otra. Y fíjense cómo todos los días le traemos geolocalización de ataques que se realizan directamente hacia Konstantinovka, a pesar de que Rusia no ha lanzado ningún asalto terrestre, ninguna ofensiva terrestre aquí todavía, pero está realizando ataques con bombas FAB, con munición de artillería, bueno, con todo lo que tiene, y también ataca, por supuesto, la carretera que une Novomijailivka con Konstantinovka. Pero bueno, regresando a Novomijailivka, la importante información que les traigo hoy lo muestran diferentes medios, como el medio de Surian Maps, como este que está aquí, que muestra los avances que habíamos señalado ayer en el norte, que ya se los mostramos, y cómo se va cerrando cada vez más el espacio que une a el norte, ¿no? Al sur de Poveda con Novomijailivka aquí. Aquí podemos observar cómo Rusia ya con este avance que realizó ha podido controlar completamente la zona de las granjas, que estaba todavía una parte en control del ejército ruso, pero otra parte estaba bajo el control del ejército ucraniano. Pero bueno, ya eso terminó, se acabó eso, y diversos mapas, diversos medios, como también el Digen.ru, que aquí lo menciona, y así también el War Reports y otros mapas más, no solamente estos, dan fe precisamente de este posterior avance realizado por Rusia en esta localidad, lo cual entonces vamos a actualizar nosotros también en nuestro mapa y le vamos a colocar esto, ¿no? Hubo un posterior avance por parte de Rusia que se realizó en esta zona, que hace pensar de que Rusia controla efectivamente toda esta zona de aquí y no la parte que ya teníamos dibujada desde hace varios días, ¿no? Y esta es la situación a día de hoy, precisamente en la localidad de Novomijailivka, otro avance por parte de Rusia al este, ¿no? Precisamente lo que planteaban varios medios, inicialmente el mapa de Surian Maps, como les había mostrado, y el mapa del Digen.ru, además de World Reports, expresaban que la situación al suroeste de Donetsk, en torno a Novomijailivka, hace pensar o hace confirmar que en los últimos días y prácticamente en las últimas 24 horas el ejército ruso logró capturar los almacenes al norte de Novomijailivka, mientras continúan avanzando lentamente en las plantaciones al norte de la localidad. Se refiere a estas plantaciones, pero que pudieron controlar estos almacenes que están aquí. Al norte están entonces las plantaciones, ¿no? Las plantaciones forestales, esta que vemos aquí, que también tenemos dibujadas. Esta es la situación en Novomijailivka. Ucrania, como les decía, no tiene otra cosa que hacer que retirarse desde Novomijailivka. Aquí está Novomijailivka, ¿verdad? En esta dirección, ¿verdad? Hacia Konstantinovka. Y como pueden ver, Rusia lo sabe. Y Rusia ha estado atacando precisamente Konstantinovka bastante. No poco, sino bastante. Los han estado atacando de manera intensa. Todo donde se puedan esconder los ucranianos en torno a Konstantinovka. Ya les dije que lo más importante para Rusia es lograr controlar Novomijailivka para después ir por Konstantinovka. Esa es la realidad, y había incluso medios que se cuestionaban por qué Ucrania todavía seguía manteniendo tropas aquí, y bueno, la realidad es que es la única manera de demorar el ataque que va a realizar Rusia. Inmediatamente capture Novomijailivka, pues Rusia irá por Konstantinovka, porque une precisamente la carretera que ya les hemos mencionado, que es la T-0524, que une a Konstantinovka precisamente ¿con quién? Con Vuhledar, ¿no? Importante este detalle en torno a Vuhledar. Pues bien, esto es lo que está pasando directamente. Rusia también ataca la carretera que une precisamente Novomijailivka con Konstantinovka, y ataca precisamente los blindados con drones FPV para no permitirle transportar no solamente suministros, sino también ningún movimiento, ¿no? Así que la situación para Ucrania, repito, la situación para Ucrania ahora mismo en Novomijailivka es muy mala, es crítica, y bueno, la única vía que pueden utilizar para escapar es esta, y ya está siendo atacada también por el ejército de Rusia, ¿no? Ya ni siquiera van a poder esquivar eso. De aquí entonces nos vamos a mover un poquito más a lo que está pasando en el sur. En Vuhledar no hay nada interesante que mostrarles. El eje en torno al frente del sur no ha estado muy activo hoy, pero la información más importante nos venía directamente de Robotini. Medios como el mapa de Surian Maps, o el propio medio Surian Maps, mencionaba una especie de avance ruso al sur, en realidad, de Robotini. Y hablaba precisamente de este tipo de avance, ¿no? En torno a esta dirección. Pero bueno, también hablaba del oeste de Verbove, donde al parecer las tropas ucranianas habían iniciado una retirada, ¿no? Un poco otra retirada más al oeste de Verbove en esta dirección, pero tendríamos que esperar por más información. Tal vez lo podemos estar actualizando mañana. Recuerden que siempre les dejo dicho, veamos esto mañana
para poder actualizarlos, tal y como hice con Bondanovka, con Chasiv Yar, y bueno, ya saben que eso mismo sucedió, solo hay que esperar un poquito para poder actualizar la información. Hoy incluso les quería mostrar también el momento en que ayer, bueno, recuerden que ayer se realizó este ataque que alcanzó, ¿no?, la sede del SBU en Kiev, ¿no? Y hoy quería mostrarles cómo fue. Ayer incluso les mostraba las características del misil Zircon. Les mostraba también, precisamente, además de las características, cómo era lanzado desde buques. Y recuerden que ese ataque se realizó desde Crimea, ¿sí? Desde Crimea, pero bien al sur, ¿verdad? Aquí, en Crimea. Y bueno, para todos los amantes de el armamento ruso, ¿no? Y esto de los misiles hipersónicos Zircon que ayer les mostramos, aquí hoy se revelaron imágenes del momento en que Rusia lanzó estos Zircon ayer. Mírenlos aquí. Aquí se los traigo todito, ¿no? Ahí lo pueden ver. Ahí está el buque, o la fragata en este caso, que lanza estos misiles Zircon que llegaron a Kiev apenas en 6 minutos. Una distancia de 700 kilómetros, nada más y nada menos, ¿no? En apenas 6 minutos. Ahí está el Zircon, uno de los Zircon lanzados hacia Kiev, que destruyó la base o la sede del SBU en Ucrania. Ahí lo pudieron ver ayer. También los resultados de estas llegadas que fueron divulgadas por muchos medios. Pero bueno, ahí está el momento en que se lanza este misil. Y miren todo el recorrido para todos los amantes de armamento y bueno, de esta tecnología de última tecnología, digamos, ¿no? Porque es un buque que lanza precisamente los misiles, ¿no? Y bueno, nada, el momento del lanzamiento, ahí lo pudieron ver una vez más. Los buques que lanzan los Zircon, los hipersónicos Zircon. Ahí está el momento del lanzamiento. Bien, ayer, como parte del programa, les mencionaba que habían sido realizados fuertes ataques sobre Chasiv Yar. Y en Chasiv Yar se mencionaban que habían, después nos llegaron informaciones que habían tropas de la OTAN. ¿Sí? O sea, no tropas de la OTAN, sino mercenarios, ¿no? Ustedes saben que en todo el territorio ucraniano combaten muchos polacos, muchos mercenarios y otros que están ahí que son parte del ejército regular de Polonia, pero que entran como supuestos mercenarios. Pero se mencionaba esta noticia, que el general de brigada Adam Marskat ha muerto. Se mencionaba en el comunicado de esta televisión polaca, la TVN24, mencionaba que había muerto inesperadamente, pero que, bueno, el martes 26 de marzo había fallecido el jefe del Estado Mayor del Comando Operativo, el general de brigada Adam Marks. Esto lo decía y se aclaraba que el fallecimiento fue inesperado por causas naturales durante el tiempo libre del deber. Así anunciaban que fue por causas naturales, pero está muy raro esto porque está muy relacionado con este ataque que realizaba Rusia. Precisamente, si no les mencionaba que fue ayer o hace un par de días, con bombas FAB sobre Chasiv Yar en una zona, no solo con bombas FAB, sino que atacaron con misiles donde atacan o pueden penetrar lugares subterráneos, ¿no? Donde se estaban escondiendo, de alguna manera, tropas polacas. Tropas polacas, repito, mercenarios polacos, pero este general, o bueno, de alguna manera, este jefe del Estado Mayor que se decía que había fallecido, es muy casual, y eso es lo que se preguntaban varios medios, que era mucha casualidad que este señor había fallecido justo en el momento que se mencionaban el tema del ataque y donde se estaba mencionando y divulgando mucho en las redes que habían fallecido varios mercenarios de la OTAN que también estaban en Chasiv Yar, ¿sí? Donde entre ellos casi siempre hay polacos. Pero bueno, estaría por confirmar, solo les traigo la noticia porque parece muy raro, así que habríamos que ver. Y bueno, aquí dice: librar la guerra de otro tiene sus consecuencias. Escriben en los comentarios los extranjeros que no creen en la muerte por causas naturales, ¿no? Bueno, no solamente él, sino otros mercenarios. Esto ha sido todo por hoy. Les doy las gracias a todos por ver este video. No olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios y seguir apoyando el canal para que le siga llegando a más personas. Así podemos evitar la censura de YouTube. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.